Hola jóvenes, bienvenidos. Les saluda el profesor Denis Vigil. Estamos en la clase de Química 2. Como tema tenemos la fórmula molecular. Como objetivo general tenemos identificar las relaciones existentes con la fórmula molecular de un compuesto. Objetivos específicos, definir la fórmula molecular y deducir la fórmula molecular de un compuesto. Bien, aquí tenemos la definición de fórmula molecular. Dice que es la forma más completa y real de representar el número de átomos de cada elemento en una molécula de un compuesto. La fórmula molecular también se conoce como la fórmula verdadera. La fórmula molecular puede ser igual a la empírica o a n veces la fórmula empírica. Para calcular la fórmula molecular se necesita, inciso A, conocer la fórmula empírica, inciso B, conocer el peso molecular de la fórmula empírica, inciso C, conocer la fórmula gramo o peso formular de la fórmula molecular. Bien, aquí tenemos ejemplo de lo que es la fórmula molecular. El primer ejemplo nos dice que calculemos la fórmula molecular de un compuesto cuyo peso molecular es 44 gramos y tiene 27.3% de carbono y 72.7% de oxígeno. Lo primero que vamos a hacer para resolver estos ejercicios serían sacar los datos y los datos serían los porcentajes de cada uno de los elementos. De carbono dice que es 27.3%. Este porcentaje también es equivalente a 27.3 gramos. Tenemos aquí el porcentaje del oxígeno, que son 72.7%, también es equivalente a 72.7 gramos. Y nos dan lo que es el peso molecular de la fórmula molecular, que son 44 gramos. Esos serían los datos que nos proporciona el ejercicio. Recordemos que nos están pidiendo la fórmula molecular, y para encontrar la fórmula molecular lo primero que necesitamos es conocer la fórmula empírica, que aquí desconocemos la fórmula empírica, pero como nos dan los porcentajes podemos encontrar lo que es la fórmula empírica, y eso sería lo que vamos a hacer primero, encontrar la fórmula empírica. Para encontrar la fórmula empírica, como primer paso sería convertir los gramos de cada elemento a moles. Así que vamos a convertir los gramos del carbono, que sería 27.3 gramos, y vamos a utilizar acá una equivalencia donde nos dice que un mol de cualquier elemento es igual a su peso atómico en gramos. Aquí vamos a ocupar el peso atómico del carbono, que es 12, y vamos a utilizar lo que es esa equivalencia, donde dice que un mol de cualquier elemento, que es el carbono, es igual a su peso atómico en gramos, que es el 12 gramos de carbono. Aquí vamos a cancelar gramos con gramos y solamente me quedan lo que son moles. Aquí vamos a multiplicar 27.3 por un mol de carbono entre 12, nos dio igual a 2.275 mol de carbono. Ahora vamos a convertir los gramos de oxígeno, que son 72.7 gramos. Vamos a utilizar aquí la misma relación, nada más que aquí vamos a cambiar el peso atómico del oxígeno, que es 16 gramos. Aquí cancelamos gramos con gramos y solamente me quedan mol. El resultado de multiplicar 72.7 gramos o 72.7 por un mol de oxígeno entre 16 nos dio a 4.543 mol de oxígeno. Como segundo paso, para encontrar la fórmula empírica sería dividir cada resultado entre el valor más pequeño, es decir, entre el resultado más pequeño. Aquí, como solamente tenemos dos valores, y de estos dos el más pequeño serían los moles de carbono, así que vamos a dividir estos valores entre el valor más pequeño, que es 2.275 moles de carbono. Vamos entonces a dividir estos valores entre el más pequeño. Aquí tenemos el carbono, donde el carbono tiene un valor de 2.275 mol, y lo vamos a dividir entre el mismo porque él es el más pequeño. Aquí cancelamos moles con moles y al final me da a 1 el resultado. Recordemos que aquí lo que andamos buscando sería el número de átomos que va a haber en cada elemento en su fórmula empírica. Bien, ahora vamos entonces a dividir
el dato del oxígeno entre el valor más pequeño, que sería los 2.275 moles. Aquí cancelamos moles con moles y solamente me quedan, no me queda ninguna unidad, sino que me queda nada más un número, en el cual el resultado de dividir 4.543 moles entre 275 nos dio igual a 2. Bien, como el último paso para encontrar la fórmula empírica sería colocar estos valores que nos dio aquí a cada uno de los átomos de la fórmula empírica. Por ejemplo, de carbono van a haber un átomo y de oxígeno serían 2 átomos. Y esa sería la fórmula empírica. Bien, ahora podemos encontrar lo que es la fórmula molecular. El primer paso para encontrar la fórmula molecular sería encontrar lo que es el peso molecular de la fórmula empírica. Vamos a dividir aquí los elementos. Los elementos de la fórmula empírica sería carbono, y aquí solamente tiene un átomo. Lo vamos a multiplicar por el peso atómico del carbono, que es igual a 12. Y este resultado de 1 por 12 nos dio igual a 2. Ahora con el oxígeno, el número de átomos del oxígeno son 2, lo vamos a multiplicar por el peso atómico, que es 16, y el resultado de 2 por 16 nos dio igual a 32. La sumatoria de 12 más 32 sería el peso molecular de la fórmula empírica, que sería 44 gramos. Una vez que tenemos el peso molecular de la fórmula empírica, podemos encontrar el valor de n. Vamos a utilizar una fórmula donde dice que n va a ser igual al peso fórmula gramo entre el peso molecular de la fórmula empírica. Aquí nada más sustituimos los datos en la fórmula. El peso fórmula gramo sería 44 gramos entre el peso molecular de la fórmula empírica, que nos dio también igual a 44 gramos. Aquí cancelamos gramos con gramos y solamente me queda un número, que sería 1. Este 1, como siguiente paso, sería encerrar dentro de un paréntesis la fórmula empírica y fuera de él colocar una n, y en esa n vamos a sustituir por este valor. Y aquí tenemos la sustitución de la n, sería 1, y vamos a multiplicar por todo lo que está dentro de este paréntesis, sería, y obtendremos aquí el número de átomos de cada elemento. De carbono, aquí 1 por 1 sería un átomo de carbono, y de oxígeno 1 por 2 serían 2 átomos de oxígeno. La fórmula molecular sería exactamente igual que la fórmula empírica. Bien, aquí tenemos el ejemplo número 2, nos dice determinar la fórmula molecular de un compuesto que está formado por 85% de mercurio y 15% de cloro. La masa molar del compuesto es de 472 gramos mol. Lo primero que hacemos sería sacar los datos. Tenemos aquí los porcentajes de mercurio, sería 85%, y esto es equivalente a 85 gramos. Los porcentajes de cloro sería 15%, y esto es equivalente a 15 gramos. Y también tenemos lo que es el peso fórmula gramo, que sería 472 gramos mol. Bien, aquí lo primero que vamos a hacer es, como no conocemos la fórmula empírica, sería encontrar la fórmula empírica, ya que tenemos los porcentajes. Bien, como primer paso sería convertir los gramos de cada elemento a moles. Vamos a convertir los 85 gramos de mercurio a moles. Aquí vamos a utilizar lo que es un factor unitario, donde dice que un mol de cualquier elemento es igual a su peso atómico en gramos. El peso atómico del mercurio es 201 gramos. Aquí cancelamos gramos con gramos y solamente me quedan moles. Y el resultado de multiplicar 85 por un mol de carbono entre 201 nos dio igual a 0.4228 moles de mercurio. Bien, ahora vamos a convertir los 15 gramos de cloro. Vamos a utilizar aquí el mismo factor unitario, nada más que vamos a utilizar aquí el peso atómico del cloro, que es 35 gramos. Aquí cancelamos gramos con gramos y solamente me quedan moles. El resultado de multiplicar 15 por un mol de oxígeno entre 35 nos dio a 0.4285 mol de oxígeno. Como segundo paso sería dividir cada uno de los valores entre el valor más pequeño.
El valor más pequeño de estos dos sería el primero, es decir, los moles de mercurio. Aquí vamos a encontrar el número de átomos de mercurio dividiendo 0.4228 mol entre el mismo valor, ya que este es el más pequeño. Y este resultado de esta división nos dio igual a 1. Ahora vamos a encontrar el número de átomos de oxígeno dividiendo 0.4285 moles entre el más pequeño, que son 4228 moles. Aquí cancelamos mol con mol y solamente me queda un número. Y esta división nos dio igual a 1. Ahora podemos deducir la fórmula empírica y va a haber un átomo de cada elemento. De mercurio sería un átomo y de cloro sería también un átomo. Una vez que conocemos la fórmula empírica, ya podemos encontrar lo que es el peso molecular de la fórmula empírica. Ese sería el primer paso para encontrar la fórmula molecular. Dividimos los elementos. El mercurio, hay un átomo, lo multiplicamos por el peso atómico, sería 201. Y este resultado de esta multiplicación nos dio 201. Y el cloro tenemos que hay un átomo, lo multiplicamos por el peso atómico, que son 35, y el resultado nos dio 35. La sumatoria de 201 más 35 es el peso molecular de la fórmula empírica. Bien, como segundo paso sería encontrar el valor de N. Vamos a dividir lo que es el peso fórmula gramo, que sería 472 gramos, entre el peso molecular de la fórmula empírica, que sería 236 gramos. Aquí cancelamos gramos con gramos y el resultado nos dio igual a 2. Bien, como tercer paso sería colocar la fórmula empírica dentro de un paréntesis y fuera de él colocar una N, en el cual la vamos a sustituir por el valor que encontramos aquí. Aquí vamos a encontrar el número de átomos de cada elemento multiplicando este 2 por todo lo que está dentro de este paréntesis. Y la fórmula molecular sería 2 por 1, 2 átomos de mercurio, y 2 por 1, 2 átomos de cloro. Y esa sería la fórmula molecular. Bien, como el tercer ejemplo tenemos, dice hallar la fórmula molecular de un compuesto orgánico de masa molecular 129 gramos mol, cuya fórmula empírica es C2H5N. Bien, aquí los datos serían los siguientes. Nos dan la fórmula empírica y también nos dan lo que es el peso fórmula gramo de la fórmula molecular. Bien, aquí como ya conocemos lo que es la fórmula empírica, así que vamos a encontrar como primer paso sería la fórmula molecular de la fórmula empírica. Vamos a dividir los elementos. Carbono hay 2 átomos, lo multiplicamos por el peso atómico, que sería 12, esto es igual a 24. De hidrógenos, 5 por 1 es igual a 5. Y de nitrógeno, 1 por 14 es igual a 14. La sumatoria de 24 más 5 más 14 nos da igual a 43 gramos, que eso es el peso molecular de la fórmula empírica. Como segundo paso sería encontrar el valor de N. Vamos a utilizar acá la fórmula en el cual vamos a dividir el peso fórmula gramos, que son 129, entre el peso molecular de la fórmula empírica, que son 43 gramos. Aquí cancelamos gramos con gramos y el resultado de dividir 129 entre 43 nos dio igual a 3. Como tercer paso sería colocar dentro de un paréntesis de la fórmula empírica y fuera de él colocar N, en el cual va a ser sustituido por 3, el valor que encontramos aquí. Y aquí vamos a multiplicar todo lo que está dentro del paréntesis con el 3 para encontrar el número de átomos de cada elemento que va a haber en la fórmula molecular. Y los resultados, lo que tenemos aquí, 3 por 2 serían 6 átomos de carbono, y 3 por 5, 15 átomos de hidrógeno, y 3 por 1 serían 3 átomos de nitrógeno, y esa sería la fórmula molecular del compuesto.